Nicolás, buenas Hola, tardes, ¿cómo Iracelis. estás? Buenas tardes. Nico, vamos a hacer hoy esta investigativa. No Vamos. sabes de qué va el tema y bueno, vamos a ver si te gusta y si no te gusta, pues de todas maneras la vamos a hacer. Ya estamos aquí, Ya vámonos. estamos aquí, entonces, pues cómo vamos. Entonces, si quieren mandar su tema al correo que está aquí arriba en investigation@calogero.com. Y entonces su tema, pues ahí lo desarrolla el departamento de investigation. Entonces vamos a comenzar. Nico, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Ah, ok, muy bien. No me escuchas con eco ni nada, ¿va? No, Muy bien. Entonces vamos. ahí está bien. Ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, Nico, respira profundo y voy a contar de 5 a 1. Y en esa cuenta te vas a relajar y vas a conectar con el éter, con la palabra, a ver qué te viene de información, con la palabra de una enfermedad que conocemos como Alzheimer. 5, 4, 3, 2, 1. Entonces, ahora, observa, primero dime qué recibes del ambiente como esta enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, es como si viera el planeta, el mundo, Ujú. todo, como si viera todo, pero en porciones, no completo, como en mitades, cuartos, divisiones, pero nunca hay como una percepción completa. Yo puedo ir caminando por la calle, pero en la calle falta un pedazo de la calle, un pedazo de una puerta, un pedazo de un poste, un pedazo de un árbol. Como si hiciera parte de porciones de todo, como si Es faltaran pedazos. Es como las personas afectadas reciben o perciben esta realidad en la que se encuentran. Sí, como si hubiera una desconexión para terminar de construir o como terminar de visualizar la realidad en su totalidad. Entonces es como si todo no estuviera concluido, como que hay partes por hacer. ¿Sí? Sí, ¿Es así? y como más que por hacer, como partes que se desmoronaron o se desvanecieron, porque está envasado a una realidad ya construida que tiene pedazos que ya no existen, como si hicieran esos faltantes. Ok. La realidad es percibida por todos los que de alguna manera padecen esta enfermedad de la misma forma o no. Supongamos que en el concepto general sí, Sí. pero el Alzheimer, como cualquier enfermedad, varía dependiendo su potencia o su expansión. Entonces habrá quienes vean más completo que otros y otros que les hace falta más pedazos. O sea, dependiendo del grado de avance de la enfermedad, es como ellos van percibiendo la realidad, pero en el fondo todos empiezan a ver en determinado momento que falta esa parte. Sí, Ok. y falta en cuestión a todos los sentidos, porque no nada más es de manera visual, también al escuchar hablar faltan letras, faltan palabras, al tocar hay cosas que perciben o no, al oler hay cosas que pudieran sentir, por ejemplo, si toman un plato,
de alguna sopa, puede ser que Ujú, el olor en general de la sopa no les llegue, pero puedan percibir el olor de alguno de los ingredientes y no pueden concluir, no pueden hacer conclusiones porque toda su realidad a través de sus sentidos físicos está como desvalorizada, como descontrolada, deshecha, ujú. desmoronada. Ujú. ¿Cómo percibe una persona que padece el Alzheimer su propio cuerpo mental? ¿Y qué es la capacidad de procesar todas las funciones intelectuales? No las pierde, o sea, yo lo que veo es como que si no pierde ni una de las funciones, pero al tener faltantes no le es capaz concluirlas tampoco. Por ejemplo, una persona que cosió toda la vida, Ujú, puede ser que recuerde cómo poner el hilo en la aguja, cómo encender la máquina de coser, dónde poner el pie para comenzar con el pedal, pero a la hora que quiere comenzar a coser ya no sabe qué hacer, ok. porque no hay una conexión entre todo lo que está haciendo, porque hace falta algo. O sea, no tienen esta facilidad de concreción en sus actividades. No, no por los limitantes de lo que pueda faltar. Ujú. Observa a un niño en los primeros meses de su vida y a un enfermo de Alzheimer. ¿Percibes o visualizas alguna conexión? Sí o no o parcialmente. Se podría decir que es el opuesto, de alguna forma, porque Ujú, cuando yo puedo ver, por ejemplo, un bebé, pues podríamos decir del bebé, un bebé promedio, ujú, eh, nace con el conocimiento total de todo, pero no tiene la capacidad física para llevar a cabo nada. ok. Y una persona con Alzheimer, salvo que sea una persona de muy avanzada edad, Ujú, puede ser una persona que tenga un cuerpo físico capaz de concretar demasiadas actividades, pero a nivel mental no es capaz de hacerlo porque no entiende para qué lo tiene que hacer o cuál es la función de lo que está haciendo, y hay una como desconexión de información que al final en algún punto él quiere intentar hacerlo pero se queda en cero y dice pues ya no sé ni qué iba a hacer o no entiendo cómo hacerlo y mejor desisten de hacerlo. Y esto a las personas, por ejemplo, yo veo los cerebros de ambos, del niño ujú. del Alzheimer, y el bebé lo entiende de alguna forma que su cuerpo no es capaz, entonces decide entrar como en un proceso de nutrición interna, de relajación, como que por eso duermen mucho y tienen como muy necesidades muy básicas, pero la persona con Alzheimer entra a su mente, es como yo veo como esta imagen como de la persona que está siempre como rascando la cabeza, Ujú. es como un mundo de estrés porque ni siquiera ellos entienden. Hay un punto en el que como no se dieron cuenta de que empezaron a olvidar, no entienden por qué olvidan y están en completa desconexión y hay demasiada, es como un ambiente que trae mucha frustración, siento Ujú. como esta frustración, sí. ¿Puede cambiar el cuerpo emocional de un sujeto que padece Alzheimer a medida que desarrolla la enfermedad? Sí, no o parcialmente. Concretamente hablando del cuerpo emocional, cambia muchísimo, Ujú, porque entre lo que falta y lo que se acuerda podrán mezclarse situaciones en las que tenga un momento de lucidez, de euforia, ujú, y después pase al completo desosiego o tristeza porque no entiende qué pasó. Entonces su cuerpo emocional, al igual que el estrés que hay mental, también está como sobreexcitado. ujú. Entonces hay movimientos demasiado rápidos de emociones a causa de los bloqueos y de las confusiones o de los tiempos muertos. Observa lo que sucede cuando las percepciones sensoriales cambian desde un punto de vista metafísico. Por ejemplo, una persona con Alzheimer pudiera estar en una situación de peligro y no entenderlo y ni siquiera sentir como nosotros, o lo que yo percibo es que todos por lo general tenemos sistemas de aviso Ujú, cuando estamos en una situación de peligro, una situación que nos recuerda a algo, una situación que nos brinda una memoria energética. Y entonces una persona con Alzheimer no es capaz a veces de acceder a esas intuiciones de la esencia ujú. porque existe esa desconexión, existe ese faltante.
y aun cuando esté, digamos, energéticamente completo, la afectación que hay en el ambiente emocional y el ambiente mental Ujú. provoca que también a nivel sensorial haya como un estilo onda que está como en constante movimiento, que no le permite fijar una orden directa energética, entonces siempre está como deambulando. Pero en ese sentido, esta parte energética es la que de alguna forma, en algunos momentos, es la que más puede coordinar. Ajá. Entonces, una persona con Alzheimer también puede llegar a tener ciertos momentos de lucidez energética que lo transforman a su conocimiento, que lo lleva de inmediato a su conocimiento original, o sea, al ser que es él en este envase físico. Ok. Pero también tiene como esta pues fracturación a cabo de la mente y de las emociones, pues. ¿Qué factores crean o co-crean la aparición de esta enfermedad senil a nivel físico? A nivel físico, Ujú, hay un desgaste cerebral. ujú, Pero yo como lo percibo es como por ejemplo, si una emoción tiene incidencia en una enfermedad, el Alzheimer es como el reflejo a un completo olvido de mi persona, por prestar atención a todo lo externo, ya sea creencias, vivencias, deseos. Y así es como lo estoy recibiendo, hubo mucho momento en el que no presté atención a mí. ujú. Entonces mi energía, mi mente y mis emociones decidieron que no era necesario continuar guardando cierta información, incluso comenzar a desecharla, y se crearon estos vacíos. Y así es como pasa con una persona con Alzheimer. Es una persona que en toda su vida decidió no poner atención en sí. ¿Existe alguna sustancia que pueda generar o contribuir al desarrollo de esta enfermedad senil específica? Sí, no o parcialmente. Parcialmente existen muchas, y es cuando ¿Cuáles? entramos a los excesos. Ujú, Hay metales muy pesados en el agua, ujú, el flúor, alimentos muy ácidos, como una persona que come demasiado puerco, por ejemplo. Eh, sí, este tipo de alimentos con este tipo de químicos. Una persona que se ve expuesta demasiado al mercurio, por ejemplo, también. ujú, Eh, y si me permites, hay un campo que se abre y va como a ciertos medicamentos, cierta obsesión por la medicina, como estar constantemente tomando pastillas para el dolor de cabeza, como estar constantemente tomando pastillas para la relajación, este tipo de pastillas que son como para volver somnolienta a la persona. ujú. Incluso también percibo este tipo de medicamentos que se le da a los niños con lo que se le llaman trastornos para controlar su atención. Todo este tipo de medicamentos que van enfocados a la mente tienen a Ujú. largo plazo la posibilidad de crear estas deficiencias hacia el Alzheimer. Muy bien. ¿Cuáles son las características predominantes del ADN etérico de un paciente con Alzheimer en comparación con el ADN etérico de un ser humano que no se ve afectado por esta enfermedad de Alzheimer? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo ves y cómo lo percibes? Las dos cadenas, por ejemplo, que tengo aquí delante de mí, a nivel energético son exactamente iguales. Ujú, En este punto del ADN no existe una diferencia, ok. pero el ritmo que pueda llevar los diferentes cuerpos con los que nos manejamos hacen como una danza más coordinada en la persona que no está afectada por el Alzheimer, al contrario del que lo tiene, puede llegar, a pesar de ser rítmico el ADN, puede llegar a ser de un momento a otro un poco arrítmico y salirse de la tangente Ujú, y volver y regresar, ¿no? Este movimiento se ve como así, como frustrado, y este se ve más fluido. Pero es el movimiento del ADN, porque en sí la estructura no se ve afectada. ok. Em, en un sujeto con enfermedad de Alzheimer, los cuerpos dimensionales y las relaciones entre ellos difieren de los sujetos que no está afectado por esta enfermedad.
Pues yo lo percibo como eso que te comentaba antes, Ujú, como hay momentos en los cuales nuestro cuerpo físico, por tener la conciencia y la información de nuestra esencia, tiene espasmos de alerta que te permiten traer a esta realidad situaciones de otras realidades, otras dimensiones, para en este momento tener como el mejor resultado. ujú. Y en el caso de las personas con Alzheimer, ese proceso también se ve afectado de alguna forma porque no existen los complementos necesarios para recabar esa información que hay en la información del campo multidimensional. Ajá, Entonces hay como como una cierta, quiero encontrar la palabra de una persona que, por ejemplo, que le hace falta alguna extremidad, hay como una cierta mutilación ajá, a su capacidad sensorial en los niveles multidimensionales. Sí, sí, hay una una pequeña diferencia. mutilación, sí. Ok. ¿Existe diferencia entre la fase del sueño de una persona que padece Alzheimer y una que no está afectado por la enfermedad? Sí, no o solo parcialmente. Existe una gran diferencia, sí, claro. ¿Cuál es? A como lo percibo yo, es el resultado de tener Alzheimer en el cuerpo físico y no tener la información completa en esta realidad, le permite no estar obstruido por el ritmo de la vida diaria a la persona con Alzheimer. Entonces tiene un nivel de sueño como automático, por lo general muy estable y muy consciente en ese momento de esas realidades, porque al soñar se libera, Ujú, y como no tiene el ritmo de la vida diaria, que causa que, por ejemplo, una persona que no tiene Alzheimer se acuerde, se estrese, piense, esté planeando, esté deseando, que provoca que muchas veces los sueños sean como muy difícil de percibir. Esa es la diferencia. Por ejemplo, en este caso, tener Alzheimer se ve como pues voy a decir la palabra, como un beneficio para que al nivel del sueño haya una liberación más energética, hay la libertad energética mayor. ok. ¿Por qué la mayoría de las personas o sujetos que padecen el Alzheimer son varones o del sexo masculino? ¿Qué diferencia hay entre las mujeres y los varones? Yo percibo el desgaste físico. Ujú, Yo percibo que el desgaste del cuerpo físico del varón puede llegar a tener mayor afectación en su estrés cerebral. No porque la mujer tenga un desgaste físico menor o porque realicen una actividad menor, sino porque en sí el cuerpo del varón está hecho para tener, por ejemplo, llevar cargas más pesadas, jalar objetos más fuertes. Está como esta fuerza del envase ujú. que tiene mayor desgaste. Entonces yo lo veo eso como una circunstancia que haga más propenso al varón. Pero pudiera también decirse a nivel general que es simplemente el número que queremos adoptar porque no es una regla. Ok, sí. Muchas personas que padecen síndrome de Down desarrollan Alzheimer y entonces se dice médicamente que puede ser por las tres copias del cromosoma 21 y que esas tres copias de este gen, por decir algo, conduce a la creación de algunos químicos en el cuerpo para producir esta enfermedad. ¿Es cierto que sea así? ¿No es cierto? Una persona que no padece Down y que padece Alzheimer, ¿hay algo en este cromosoma 21 que se desarrolla o no? ¿O solamente es así? Yo, por ejemplo, me voy hasta la parte más pequeña de la célula, por ejemplo, en el ADN, a Ujú, una parte muy minúscula y sigue ujú, siendo similar a la de una persona normal. No veo una afectación en ese sentido, pero estas reacciones químicas a mí se me ven reflejadas te digo, arritmia en el movimiento energético que muchas veces se pueda presentar. Entonces, más que afectación directa al ADN, la afectación está en el movimiento del ADN, en cómo el ADN pueda desenvolverse
como si las funciones y los conductos son los que están como ligeramente movidos más que la estructura en sí. La Entonces, pila, como la ajá. pila está completa, las conexiones a la pila son las que pueden tener cables sueltos. Entonces, genéticamente no es una enfermedad que se puede categorizar como heredada por esta cuestión del genoma. No, No. pero se hereda porque muchas veces las personas que tienen esta compatibilidad manejan los mismos sistemas energéticos. Entonces, un varón de 80 años que tiene Alzheimer, porque vive una vida muy estresada, tiende a que su hijo, que también vive una vida muy estresada, y aparte por la programación de que su padre ya lo trae, lo pueda desarrollar más rápido, sí. Tú dijiste algo muy interesante. Dices, hay factores tóxicos que van determinando un efecto en la estructura biológica y energética para que estas personas puedan llegar a este desgaste cerebral, ¿verdad? Entonces mencionaste metales pesados, alimentos ácidos y esas cosas. Entonces, estos, de alguna manera, mala metabolización puede ser tanto de proteínas o de metales o de magnesios o de cosas que están o que comemos y que no puede nuestro cuerpo asimilarlas, vienen así o es por algo que está en el ambiente o es una combinación de ambos. ¿Cómo lo maneja el cuerpo? Al tener esta tendencia como de inestabilidad mental y emocional, porque al final una persona que va a desarrollar Alzheimer ya puede tener indicios desde muy temprano, como Ok. desde los 20, desde los 25, desde los 30. Ujú. Entonces tienen esta como debilidad, no quiero usar la palabra debilidad, pero como tienen un factor menor para utilizar su cuerpo mental y su cuerpo emocional. Y la combinación de ambos produce pues muchas veces cómo funcionamos en el cuerpo físico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos vamos al estómago, que es la unión de la mente y las emociones, que es como el segundo cerebro, Ajá. sí hay como menor capacidad de destruir la partícula tóxica que queda en estos residuos, porque al final, pues digamos que una vez que te comes algo o una vez que lo pruebas, una vez que lo consumes, no es determinante para que lo desarrolles. Pero esta debilidad también de la metabolización, de poder procesar, porque al final es una cuestión del procesamiento, te provoca que esas toxinas o eso tóxico se quede más en el cuerpo y pueda ser más difícil el desecho. Ok. Entonces sí hay una afectación, cuando hay una afectación metabólica, sí puede Ujú. afectar. Entonces, ¿me quieres decir que la enfermedad de Alzheimer es la consecuencia de una combinación de factores genéticos, de factores ambientales y de un estilo de vida que va de alguna manera afectando el cerebro pensamiento, vamos a decirlo así? ¿Es así? Sí, pero con el base o con la base de que esta persona siempre está viendo hacia afuera en un estado, digamos, de conciencia. Ujú. Entonces, como no se presta atención, Ajá. no es capaz ni de percibir que tiene toda esta situación energética, emocional, mental obstruida y con falla en los procesos. Entonces, sigue viviendo su experiencia con su con su estrés, con su estrés en todos los niveles. Entonces, nunca se detiene. A diferencia de las personas, hay muchas personas que en algún momento en su vida hay algo muy determinante que les permiten detenerse, Ajá. analizar, replantear y ese único momento de conciencia en el cual tú te observas y te entiendes puede permitirte que no desarrolles al final esa enfermedad. Ujú. Porque hay una desvalorización hacia uno mismo que envuelve todo lo que pueda contribuir al Alzheimer. Bueno, tú dices que de alguna manera esos trastornos se pueden presentar desde que la persona es muy joven, ¿no? O sea, dices desde los 20, 30 años pueden empezar a presentar como los primeros síntomas. Sí. ¿Cuáles serían los primeros síntomas que presentan estas personas
que sería un indicativo, un promedio de lo que todas las personas van presentando que pueden padecer esta enfermedad. Yo veo dos que son como los más principales, que el primero es la total como desconexión del momento de lo que estás haciendo, como cuando dices, ay, voy a agarrar la bolsa, Ujú. das 3 pasos y ya no recuerdas ni para qué necesitabas la bolsa. Quizás lo recuerdes en 5 minutos, quizás lo recuerdes en media hora, pero esos tiempos muertos en los que tomas un objeto y ya no recuerdas qué ibas a hacer con él, son un indicador no de que puedes cerrar la enfermedad, pero un instante en el que te puedes detener a decir, algo está sucediendo y necesito prestar más atención, porque la mente y las emociones se pueden reorganizar o reprogramar a través de la atención personal. Ok. Se dice que algunas emociones van como despertando alertas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que empieza a padecer depresiones desde muy joven o esa cuestión ¿cómo se llama? La falta de convivencia, no pueden convivir, no saben convivir, entonces se aíslan socialmente, son agresivas e irritables con mucha facilidad, cambio en los patrones de sueño, de alimentación. Esto, ¿cómo es que la personalidad energética lo va llevando al cuerpo físico? ¿Hay algo energéticamente que contribuya a que esto se vaya presentando más evidente cada vez en el cuerpo físico para que se dé cuenta la persona o no? Es que el problema es lo que te menciono, que Ujú. es una persona que está completamente encaminada a desarrollar el Alzheimer, es una persona que no va a prestar atención a ninguna de estas advertencias, Ok. porque no tiene ningún sentido de la autoconciencia y nunca se está prestando atención. Y es muy sencillo no muy sencillo, bueno, en este momento porque lo veo así, ¿verdad? Pero me refiero a que se puede observar, porque son esas personas que constantemente siempre quieren estar como envueltas en lo de los otros. Entonces no están en sí mismas. O sea, están pendientes de los demás, por decir algo. Están como, Pero completamente, o sea, las ves siempre súper ocupadas haciendo cosas que no tienen ni un beneficio a su persona, las ves o súper metidas y enfocadas en una religión que las tiene como obstruidas, ¿no? Como muy, con una visualización muy concreta, muy estrecha, o en un deseo, en una ambición que no pueden concretar porque no están poniendo atención a lo más importante que es uno mismo. Está como este lente al solo poder observar, es como una visión obstruida, ujú. una visión muy focalizada que no les permite ver que hay algo aquí atrás, sino solo hacia adelante también. Ok, la enfermedad del Alzheimer es un trastorno neurológico progresivo, donde el cerebro empieza como a encogerse y a apagarse en ciertos puntos de la parte cerebral, ¿no? De la memoria, empezamos con eso, y entonces empiezan ellos a olvidar a las memorias, por ejemplo, primero de corto plazo, después de largo plazo, y así vamos, hasta que después llegan a olvidar sus funciones biológicas y físicas. Observa si hay algo esotérico que determine quién puede o no padecer esta enfermedad. Observa en lo etérico si hay algo o alguien que pueda determinar, si hay alguna característica que pueda determinar quién padecerá o quién no esta circunstancia de vida. Sí, a mí me llega pues como un título, ¿no? Ujú. ¿Cuál Los es? señores, los señores de la mente. Los señores de la mente. Ujú, se escucha así como el fondo, los señores de la mente, los señores de la mente, los Ok. señores de la mente. ¿Y quiénes son estos señores de la mente? Yo lo que veo, y las demás son como unos seres, Ujú, como cruzados de piernas, de pieles verdes y ujú, cabezas grandes. ujú. ¿Y cuántos son? Son tres. Son tres.
¿Y los tres tienen la misma jerarquía, por decirlo No, así? hay uno que está como sentado un poco más arriba de los tres. Ok. Em, Pídeles que queremos hablar con él, diles que queremos hablar con él para obtener información acerca de esto que es el Alzheimer. ¿Qué te dicen? Dicen que encuentran curioso que estemos interesados en lo que ellos hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Dice que porque nadie se había planteado esta enfermedad a manera como esotérica. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se llama el que va a hablar este que está más arriba de los otros tres, el que va a hablar con nosotros? Y Jalso, Ijalso. Ok. ¿Me permites hablar con Ijalso? sí, Ijalso. aquí. ¿Qué tal? Me parece muy interesante el trabajo que tú realizas. ¿Me puedes explicar cómo es que se les ocurrió o que decidieron hacer este trabajo, en primer lugar? El ser humano encarnado produce diferentes tipos de energías Ujú, en todos los niveles. A nosotros no nos interesan energías que puedan llegar a verse obstruidas por el cuerpo físico. ujú, Entonces nos enfocamos en la mente, ajá, nos enfocamos en la energía mental del ser humano. ok. ¿Cómo es tu enfoque en esta energía mental? ¿Qué buscas en la energía mental del ser humano? Su capacidad ¿Capacidad para qué? para poderlo tener todo, recordarlo todo, sentirlo todo, entenderlo todo. Ok. Si te basas en esa capacidad para tenerlo y aceptarlo todo, ¿por qué estas personas observan y sienten esta vida como incompleta, como si algo faltara por llenar, por hacer? Porque tomo la energía que le permitiría hacer lo contrario. ¿Y qué haces con esa energía? La estudio, la analizo. Y Quiero en encontrar la forma en la que se guarda la información ahí. Mm. ¿Y qué ha resultado en estos estudios que has llevado? Hemos comprendido algunas cosas, pero no ha habido muchos resultados. La energía del ser humano, tengo que admitir que está demasiado encriptada. Es una Ujú. energía muy fuerte, es una energía que no es muy sencillo de violar. Ok. Dices que has obtenido algunos resultados. ¿Qué resultados has obtenido de esto? Nuestra composición actual. O sea, Antes de comenzar a estudiar al humano no éramos así. ¿cómo eran? Ahora tendemos a ser un poco, digamos, más humanos. Más humanos. ¿Qué es ser más humano para ti? Comenzamos a viajar en las multidimensiones Ujú, y a entender un poco más sobre los procesos de la vida en la Tierra, sin ujú. necesidad de estar ahí. Hay mucho que aprender, pero es una experiencia un poco arriesgada. Cuéntame cómo eliges o cómo aceptas a los que han querido participar en este proyecto de investigación que, perdóname, ¿cuántos años tienes realizando este proyecto? En años terrestres serían 835 años. 835 años. Y en esos 835 años, dime cómo eliges o cómo has elegido a las personas que van a formar, que forman y que formarán parte de tu proyecto. Son focos mentales,
Su capacidad mental es enorme. Brillan. Ujú, ujú, Tienen su mente ujú, demasiado activa, viva. Son estos niños, estos seres que llegan a la Tierra con una conciencia sorprendentemente de todo, que aprenden ujú, las cosas demasiado rápido, que entienden todo muy rápido, que maduran muy rápido. Los dejamos desarrollarse hasta ujú, cerca de los 12, 13 años. ujú, Los dejamos experimentar el mundo, vivirlo, tener demasiadas experiencias. Su ujú, capacidad mental les invita a vivir una experiencia tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra para obtenerlo todo. ujú, Cuando naturalmente el cuerpo humano tiene un desbalance emocional, llegada a la adolescencia, es ujú, cuando comenzamos a implantar su mente de cada uno de estos seres ujú. a través de sueños y dispositivos que nos permiten de alguna forma comenzar a enfocar toda la energía recibida en sus años primeros, la información, lo que se guardó ahí y empezar a obtenerlo. Ok. Llegada a la media edad, cerca de Ujú, los 20 y los 30, estamos listos para comenzar la transferencia y empezamos a tomar de la información poco a poco. ok. Dices, empezamos a implantar su mente en la adolescencia. ¿Cómo es esa implantación de pensamientos, bueno, dijiste también de implantes, pero cómo es la implantación de pensamientos o de actitudes o de emociones? ¿Qué es lo que implantas en ellos? Impresiones, tendencias al pensamiento, creencias. El cuerpo lo permite porque tiene demasiado estrés emocional. Es muy sencillo llegar y crear una situación que lo haga llevar su cerebro al extremo. Ok, fíjate bien, dices, tiene demasiado estrés emocional un adolescente, claro, porque al final de cuentas está de alguna manera cambiando y empezando a acceder a todo su potencial en ese momento para empezar a despertar en él todas sus capacidades. Ujú. Entonces quiere decir que tú aprovechas ese momento tanto esotérico, energético y físico para entrar Sí, pero solo para activar. Yo solo para... entré desde que ellos llegaron. Ya estaba Ujú, ahí desde su llegada. ok, solo para activar. ¿Cómo, cómo vas eligiendo a los seres que podrás de alguna manera activar esto o no? O hay seres que no se los activas, hay seres que todos los que eliges los activas. ¿Cómo funciona esto en este experimento? Nos llevó tiempo comenzar Ujú, a obtener resultados importantes porque en un principio no entendíamos cómo llegar a eso. ujú, Así que tuvimos que observar por mucho tiempo y observar, entender el proceso de desencarnación y el proceso de regreso y comenzar a llegar en ese momento a las almas, ofrecerles una oportunidad de experimentar la vida mejor, hace ayudarlos mentalmente a brincar los obstáculos que no lo pudieron hacer antes. ujú. Les hablamos de esta capacidad que tendrán en sus primeros años de vida de recibir la información. Por lo general tienden a venir de situaciones un poco complicadas de muertes pasadas, quizás tumores, quizás choques, quizás momentos que agravan demasiado el dolor en la parte del cerebro. Ujú, Tendemos a tener esos humanos. ok. Entonces ustedes le dicen a este humano, te vamos a ayudar a que ahora toda esta situación traumática física que viviste en ese momento, no la vivas ahora así, pero esa pérdida de esta trauma cerebral queda latente para esta vida para que ustedes puedan hacer su trabajo o no necesariamente. Pudiera quedar, pero no necesariamente la utilizamos. Ok. ¿Por qué la mayor parte de las personas o humanos que padecen esta enfermedad son varones? Claro que también hay mujeres que lo desarrollan, pero la mayor parte son varones. ¿Por qué?
porque en los primeros años de su vida son capaces de realizar más actividades que las mujeres. Incluso en tendencia cultural es más sencillo llevar al humano varón a experimentar que a la mujer. Hay demasiada opresión, demasiado encarcelamiento, demasiado sometimiento hacia ese sexo. El hombre es más libre. Ah, entonces quiere decir que a las mujeres que pueden padecer esta enfermedad son energéticamente más masculinas o más varoniles para presentar esta forma en que te trabajas con ellos. Son estas mujeres que quieren comerse el mundo, Ok. que tienen esta hambre de hacer y deshacer, de experimentar. Pero digamos que en un sentido general, no todas las mujeres son así, y no porque no lo quieran, simplemente porque en muchas partes de este planeta en esta actualidad hay demasiada, digamos, negatividad hacia ese sentido. No es tan bien visto que la mujer sea tan libre como el hombre, no en todas las sociedades. A ver, aquí hay una cosa muy interesante que quiero que tú me digas, o tú que estás en el pensamiento humano, por decir algo. Hay mujeres que intentan o pretenden como vivir como hombres, o sea, demostrar que pueden hacer, que pueden ser, cuando al final de cuentas nosotros las mujeres tenemos características diferentes y ventajas diferentes. Somos un maravilloso complemento y esta lucha que hay por querer ser y demostrar a ti de alguna manera te sirve o te limita para trabajar con mujeres. Siempre y cuando estén conmigo y me produzcan lo que necesito, no me molesta. Ujú. Pero no nos gustan tampoco los extremos. Nos gusta ser demasiado enfocados y controlados a nuestro ambiente. Entonces, es mucho Por más lo fácil. general, los seres humanos que están en este momento con esta enfermedad son seres que hemos venido trabajando a través de las generaciones pasadas. O sea, son seres que has venido trabajando de otras vidas y que ahorita es el resultado de todo el trabajo hecho ya con anterioridad, ¿quieres decir? Sí, en Ok, este momento hemos llegado a una etapa en el proceso de este proyecto en el cual ya llega el instante en el cual podemos retirar la información de la mente y poderla estudiar aquí, en nuestro ambiente. Es cuando el ser humano se queda sin nada. entonces, ¿qué información has empezado a extraer de los seres humanos que han cumplido con esta tarea? ¿Y qué resultado te ha arrojado y qué pasará con estos seres humanos que ya te han dado un resultado? ¿Qué harás con estos? Hemos aprendido mucho Ujú, de estudiar al humano. ujú, Entre nuestras decisiones actuales ujú. está la de dejarlos ir, Ok, pero tienen que continuar el proceso los que aún no han llegado a tenerlo. ok. Muy bien, los dejarán ir. Perfecto. ¿Qué te han aportado estos seres a tu experimento? ¿Qué has aprendido de nosotros los humanos? ¿Y para qué utilizarás esa información? Nuestra esencia es muy fría, Ujú, nuestra esencia, nuestro origen es muy estático. El ser humano nos ha permitido a través de ese estudio comprender, si no todas, algunas de las emociones que le permiten crear vínculos, que les permite ser cálidos. ujú, Hemos aprendido un poco de la tristeza, hemos comenzado a entender lo que es extrañar, ujú, hemos aprendido del coraje, del odio y hemos entendido lo que es querer ser mejor. ujú. Hemos aprendido del amor y de la felicidad ¿Qué y has hemos ap- entendido que queremos un hogar. mm, ok.
pero han entendido que quieren un hogar. ¿Cómo es ese hogar que quieren y cómo ven ustedes este amor y esta felicidad de humano que ustedes han aprendido y cómo pretenden ponerla en práctica en su mundo, en su campo, en su lugar? Queremos salirnos de este sistema. No queremos ser lo que nos dicta nuestro origen. Si nuestro origen nos pide ser parásitos, estamos renegando ante él. Ujú. Tengo que aceptar que no podemos impregnarnos de esta información. No puede ser algo que salga de nosotros. Pero al tenerla como información tangible, la podemos utilizar y nos podemos programar para entender un ambiente que no invite a ser parásitos, Ok. a darnos Dice, un espacio en el cual no molestemos ni nos molesten. Estamos renegando de nuestro origen. ok, fíjate, dices, queremos salir del sistema, pero no podemos impregnar esa información, o sea, no la puedes asimilar esa información en tu cuerpito físico, porque ¿qué diferencias hay en nuestra estructura molecular y en la tuya? ¿Qué raza eres y de dónde vienes? Somos los originales señores de la mente. Ujú. De nosotros han salido las ramificaciones de aquellos a los que ustedes llaman grises, que ahora son más tecnología que biología. Ujú. Fuimos ese ser inicial Ujú. que tiene la capacidad de también ser un portal, un envase, pero no podemos acoplar esa energía que ustedes tienen. Ok, No hay, somos capaces de tolerarla. ok, hay muchos tipos de grises. Bueno, pero muchos grises son una hibridación y una formación en laboratorio de otras razas. Hay otros grises que vienen de otro lugar, hay grises que son constructores, o sea, hay muchos tipos de grises. ¿Qué tipo de gris, qué tipo de raza de gris eres tú? Somos la grasa de gris de la que se tomó la célula para crear a todas las demás. Somos el origen de esa raza. Somos los sinoides simbióticos. Ok, los sinoides simbióticos. Oye, ¿y dónde es tu lugar de origen? Una constelación que quedó destruida hace mucho tiempo. Ujú. ¿Y entonces dónde viven ahora? Buscando como errantes, cómo entender para crear un nuevo hogar. Se nos arrebató todo. Digamos de alguna forma de que antes de que los humanos se pusieran de moda, antes de que los humanos se pusieran de moda en este universo, fuimos la raza con la que se experimentó. Mm. O sea, antes ustedes eran lo que nosotros somos ahora, según esto. Nosotros fuimos el experimento de todos. Ujú. ¿Y qué es lo que los llevó a la destrucción? El abuso ¿El abuso de qué? de todo lo que ofrecían todos. O sea, Somos explícame. muy mentales y quisimos experimentarlo todo. Nos Mm. destruimos. Por eso estamos aquí, intentando obtener la información de la emoción, para poder tomar decisiones no solamente basadas en el deseo de la mente, Ujú. sino también de lo que ustedes llaman el deseo del corazón. Ujú. Necesitamos esta información para sobrevivir, Ujú. pero entendemos que afectamos, por eso hemos decidido dejarlos ir. Ok, cuando entonces una almita o esta esencia te da la información para la cual tú hablaste con ella, dices, ya me entregaste la información, ya te puedes dejar ir. ¿Y cómo se va esa alma si tú te quedas con esa parte de esta energía? ¿Qué pasa con esa almita a la hora que la dejas ir? ¿Cómo va? Solamente no lleva la información de la encarnación en la que se produjo la enfermedad, pero tiene Ok. todo lo demás.
Ujú. Nos enfocamos únicamente en la experiencia que vivió en esa vida, porque es ahí donde la pudimos activar. O sea, alguien que de alguna manera decidió trabajar con ustedes y tiene 30 vidas trabajando con ustedes, pero hasta esta vida de este momento presente se activó. Lo que quitan es esta energía de esta vida. Lo anterior no te interesa, es lo No, de esta vida lo que te da esta información. ¿Sí? es el momento en que podemos efectuar el proyecto en el cual entramos, retiramos la información y lo dejamos como un envase sin información. Ok. Tiene que Entonces, hacerse mientras estén vivos. Una vez muertos, ellos mismos pueden decidir no recordar las experiencias. o sea, tiene que ser mientras ellos estén en el cuerpo físico presente, o sea, en esta No vida. podemos tomar sus emociones después de haber dejado el cuerpo físico porque se desconectan. Ujú, Tiene que ser mientras sigan vivos. Y entendemos que no siempre es muy agradable. ujú. ¿Y cómo ustedes hacen para, de alguna manera, asimilar esta información en su campo? Dices que son muy mentales. ¿Cómo perciben ustedes esta emoción que me decías de los vínculos, esa información de extrañar? Dime el concepto que tienes de estas emociones específicas, por ejemplo? Es un poco difícil traducir a tu lengua, pero digamos que son fórmulas. Ujú, Una emoción tiene una fórmula, ujú, ya sea, si lo quieres entender, una forma matemática. A ujú. través de números y figuras, una emoción es capaz de construirse. En el momento Ah, en que podemos traducir una emoción a una fórmula, nuestro ajá. campo la puede percibir porque se convierte en una información mental. Y podemos Ah, percibir la emoción a través de la matemática realizada en ella. okey. Entonces, todo lo codificas, o sea, lo haces un código, ya sea numérico, ya sea como sea, pero haces un código para entonces que tu campo mental, que eres muy mental, pueda entender el código y entonces asimilarlo en tu cuerpito, en tu emoción, ¿podamos decirlo así? Así es. ¿Y cómo trabajas, por ejemplo, el extrañar a alguien si nunca lo habías experimentado? ¿Cómo es la primera vez que tienes una emoción en ti? Se siente como un vacío aquí. Ujú. ¿Y luego? Ese vacío físico se evalúa, se convierte en fórmula y se procesa a través de un diagrama de flujo en donde se ven las diferentes variables que nos pudo haber llegado a esa específica sensación. Ujú. Se llega a un resultado y se entiende que lo que se sintió fue por una persona en específico y entiendes que la extrañas. Ok. Entonces dime ahora cómo vives el amor. Esta es la emoción más complicada de todas. Ajá. Es muy difícil crear una fórmula. Hemos encontrado subfórmulas, pero no hemos podido llegar a la fórmula completa. Ujú, Digamos que estos son los números que nos faltan. ujú, El ser humano puede llegar a sentir amor de la nada y no entendemos cómo lo crea. ujú, Puede estar totalmente en la desesperación y el simplemente ver una flor lo llena de amor. ujú, Es inexplicable. Es ujú. muy complicado de entender. ¿Cómo es, por ejemplo, la reproducción en tu especie? Somos seres simbióticos biológicos. Ujú, De alguna forma somos la máquina original. Nos reproducimos en masa como se haría un producto en una fábrica en tu planeta, ujú. pero somos 100% biológicos, Son 100% biológicos. pero con ¿Cómo? tendencia al androísmo, de alguna forma, si encuentro una palabra. Ujú, Somos seres demasiado programables. ajá, ok. ¿Hay diferencia física y biológica entre los varones de tu especie y las hembras de tu especie o no es necesario, todos son igualitos?
O sea, No no hay, existe esta distinción. no existe esa distinción. Ok. Todos somos nosotros. Ujú. ¿Hay jerarquías en tu sociedad? O sea, ¿cómo se gobiernan? ¿Cómo toman decisiones? Nosotros somos el concilio de los sabios de la mente. Ujú, Estás hablando con la persona con mayor jerarquía de nuestra sociedad. ujú. Soy yo. Ok. Mi pregunta es, tú eres el representante del concilio de la mente. ¿Hay otros representantes de otros sabios concilios en tu sociedad o solamente eres tú? Utilizamos este término de mente para ti, para que comprendas que nuestra necesidad va incluida a través de la fórmula y el procesamiento de la información. Fue un título que decidimos para ti, Ah, ok, ok. para ¿Hay, que nos entendieras. ok, ¿hay algo que quieras tú aportar, decir a las personas que puedan observar y ver este video? ¿Qué tienes que decirle tú a la humanidad a partir ahora de este experimento? ¿Algo que nos quieras aportar? Dentro de la información que he recapitulado, Ujú, puedo entender que en este momento y en mi situación, y por la ventaja que tomo de ustedes, cualquier palabra en la que les pudiera solicitar su apoyo sonaría hipócrita. Simplemente queremos ser una raza libre, pero necesitamos entender esta libertad a través de ustedes. Entendemos el abuso, aceptaremos las consecuencias, pero los beneficios pueden ser mayores. Los liberaremos, todos los que están con nosotros se irán, pero tenemos suficientes adeptos por el momento para continuar con nuestro proyecto por bastantes años antes de liberar a todos. Y no pensamos terminarlo, no en este momento. muy bien. Déjame con Nicolás. Nico desconecta. Nico desconecta. ¿Listo? Sí, ¿Cómo estás? bien, ¿Cómo te sientes? como como si mi cerebro latiera, como si Ujú, todo se dio aquí de alguna forma. ok. Entonces respira profundo y empieza a eliminar cualquier residuo que hubiera quedado en tu mente. Y ahora dime, ¿cómo percibías a estos seres? O sea, este que estaba más arriba, ¿eran una sola mente, eran varias mentes? ¿Cómo lo percibías tú a este grupo de seres? Digamos que este ser es como un centro, como una antena, es el de la Ajá. más alta jerarquía, pero también es como el centro de la información. Entonces, lo que este ser percibe, por ejemplo, todo lo que has citado en esta conversación, Ujú, ha sido transmitido a toda la existencia de ellos, a todos los seres que existen bajo esta jerarquía, porque sus conexiones ujú. son a través de la mente y todos están conectados con todos. Por Ah, ejemplo, de arriba hacia abajo, él con el que hablábamos tiene ujú. acceso a todas las mentes. De abajo hacia arriba hay acceso a todas las mentes, pero en cosas específicas. Hay como candados, Ah, ok. pero todos tienen acceso a todos. De alguna forma, la información, por ejemplo, si quieren decir que algo va a haber ese día, es muy sencillo porque si lo piensa el de la jerarquía mayor, todo el mundo sabe que sucederá. Pero si Oye, yo me levanto queriendo hacer algo en ese día, no me es posible a lo mejor transmitírselo a todos. ah, ok. Ujú. Muy bien. Entonces su comunicación es completamente mental. Sí, pero como a través de la mente pueden percibirse sensaciones, entonces, por ejemplo, este ser Ujú, y su equipo, yo como los veo es como la cabeza antena
que él tiene que estar arriba porque es el ser en esa sociedad que tiene la capacidad de hacer eso, Ujú. y a su lado veo como genetistas o científicos, y son los que le van trayendo a él los resultados de las fórmulas. Él lo experimenta en principio. Entonces, por ejemplo, si me permites, la primera vez que él sintió tristeza, la sintió todo el planeta. Ok. Y hubo un momento en el que se tomó la decisión de dejar ir a los humanos porque entendió él la fórmula como del abuso y Ujú. del sentimiento de tomar algo ajeno y afectar, y toda la sociedad, no dije todo el planeta, pero es como toda la sociedad lo percibió y se tomó una decisión en unísono. Pero están, o sea, al final como son fríos, como traen este origen sin sentimientos, Ujú. no han hecho el clic completo como para dejar de ser como son. Entonces lo entienden, pero continúan con su proyecto, pues ellos quieren lograr su objetivo, su beneficio. Ujú. Hay como una percepción de la humanidad encarnada, como de la libertad de poder utilizarla para estos proyectos. No entiendo por qué ante estos seres, como si una vez entrando a la Tierra lo hiciste por decisión propia, entonces estás al pendiente de que pueda ser utilizado para cualquiera de estas cosas. Ellos se perdonan de esta forma, de alguna forma, digámoslo así, a través de esta percepción. O sea, de esta forma limpian su culpa, por Su decir culpa. algo. Ah, ajá. Ah, ok, porque entonces sienten la culpa, porque Sí, por eso por eso la dicen, entendieron. la entendieron, por eso dicen, cuando ellos nos den la información, los dejamos ir por la culpa que tienen, pero muy culpables, pero hasta Pero que no limpian termine su yo culpa. mi, claro, Es que son mentales, entonces si ellos se sí, convencen en la mente, lo entienden en la mente. muy bien, muy bien. Desconecta, Nico, y vamos a volver. Regresas donde está tu cuerpo, tu vida en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes cómo tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, Dios, poderoso, creador, maravilloso. Te sientes contento, alegre y feliz. Respiras profundo. Dos, te sientes ligero y enérgico a la vez. Y tres, abres tus ojos. Nico, ¿qué tal? Hola, hola. ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Sí? ¿Te sentiste bien? Sí, sí, Bueno, sí. muy bien. Bueno, pues gracias a todos los que nos hacen favor de seguirnos. Gracias, Nicolás, por ser nuestros ojos hoy. Y seguimos aquí en las investigativas. Gracias a todos. Seguimos aquí. Un abrazo. Nos Un vemos. abrazo. Cortamos la Saludos a grabación. todos. Saludos. Bye. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro.
Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana, jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja tak badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información. A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości, wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada.
Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. ¿Mm? Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una series de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección. Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido este espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar este espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad
de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etcétera, es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York, en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Y entonces por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za Waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Kalo. Dziękujemy. Chao. Ciao.